Apreciadas compañeras y compañeros, os doy la bienvenida a nuestra sesión de práctica de hoy. Esta tarde, el tema de nuestra sesión de práctica va a ser las personas que han nacido a partir de donaciones anónimas. En realidad, debería decir hemos, ya que yo también he nacido a partir de una donación anónima. Mi madre se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro para poderme tener. Y mi padre biológico es un donante de semen anónimo. Podría explicaros todo el proceso por el que pasó mi madre para poderme tener, pero os voy a ahorrar toda la historia y toda la terminología médica. En esta sesión vamos a hablar de una perspectiva que a menudo se olvida, la perspectiva de las personas que nacemos a partir de esas donaciones. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos falta? ¿Tenemos carencias? Abordaremos todas estas cuestiones. En mi caso, debo decir que no lo supe hasta los 14 años. Como os podéis imaginar, no me lo esperaba. Ya sabía que existían las técnicas de reproducción asistida, pero jamás me había planteado que les debía la existencia. Como en España las donaciones de gametos son anónimas, tenía muy asumido que nunca podría saber nada de mi padre y aprendí a vivir con esta realidad. Mi realidad solo me provocaba ansiedad cuando iba al médico. Muy a menudo, los médicos nos preguntan si hay casos de determinadas enfermedades en nuestra familia. Dado que mi padre es un donante de semen anónimo, mi respuesta a esas preguntas era siempre la misma. No lo sé, porque no lo podía saber. Acepté esta situación sin que me afectara particularmente hasta marzo de 2023. En marzo de 2023 vi un documental sobre personas nacidas por donaciones anónimas. Ver ese documental fue abrir la caja de Pandora. Por primera vez en mi vida vi a personas que habían nacido por donaciones de gametos anónimas y que relataban sus angustias, sus preocupaciones y sus reivindicaciones. Ese documental marcó un antes y un después en mi manera de ver las clínicas de reproducción asistida. Al cabo de pocos días, me puse en contacto con una de las personas que aparecían en el documental. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las personas nacidas por donaciones de gametos anónimas en España es el anonimato. Las donaciones son completamente anónimas. Nos pueden dar algunos datos no identificativos, pero no podemos obtener ningún tipo de información sobre el historial médico de nuestro progenitor. En otras palabras, desconocemos la mitad de nuestra herencia genética. El anonimato da mayor libertad a las clínicas para actuar de formas poco éticas. Por ejemplo, la ley estipula que no pueden nacer más de 6 personas de un donante. El problema es que hay muchas clínicas de fertilidad y una misma persona puede donar en más de una clínica. Seguramente pensaréis que hay algún tipo de registro que controle el número de veces que una persona dona y el número de bebés que nacen de las donaciones de una persona en concreto. En España, este registro es muy reciente. Tendrá como máximo 3 años. Así pues, durante muchos años ha habido personas que han podido donar semen u óvulos en más de una clínica. Y es muy posible que no se haya respetado esta ley. En Europa y en Estados Unidos
hay más de un caso de grupos de hermanos inmensos. Hablo de grupos de 50 o 90 hermanos en los casos de Europa o de 900 hermanos en los casos de Estados Unidos. Se trata de personas que han nacido a partir de donaciones de una misma persona. Estas situaciones suponen un riesgo para la salud pública. Para concluir, debo decir que a veces hay cosas que parecen imposibles y sin embargo ocurren. Y es lo que me pasó a mí. La clínica donde mi madre se sometió al tratamiento me facilitó los datos no identificativos de mi donante. En mi caso fui afortunado, porque la persona que trabaja en el laboratorio fue muy amable y me proporcionó los datos sin ningún tipo de problema. Y con esos datos entendí muchas cosas sobre mí mismo. Gracias a los datos que me proporcionó la clínica, sé que mi donante era un chico inglés de 25 años que estaba trabajando de profesor de idiomas en Barcelona. Mi pasión por los idiomas y mi mala relación con el sol de Barcelona pasaron a tener mucho sentido. Y algo en lo que las clínicas de fertilidad de los años 90 no pensaron era que un día existirían los test de ADN para el público general. Durante muchos meses dudé en hacerme el test. No estaba seguro de querer dar mis datos genéticos a una empresa privada. Pero finalmente la curiosidad ganó y me hice el test. A través de los resultados del test, pude entrar en contacto con una prima de mi padre, de manera que mi donante anónimo ya no es tan anónimo. Sé cómo se llama. ¿Y sabéis qué? He podido confirmar que en la familia no hay casos ni de cáncer ni de diabetes, lo cual me tranquiliza bastante. Muchas gracias por vuestra atención.